Muy bien, muchas gracias por esta invitación y estoy muy contento de poder participar en esta entrevista. Y nosotros le suministramos energía a más de 2/3 de todos los hoteles de la República Dominicana. El este siendo casi donde está la gran concentración hotelera en la zona de Punta Cana, Bávaro, Macao, Uero Alto, Bayahíbe, Miches, toda esa zona. Somos la compañía eléctrica de la zona. Entonces hay una concentración grande de hoteleras que se nutren de la llegada de turistas a través del aeropuerto de Punta Cana, que ha sido vital para el crecimiento de la zona. Entonces, el cierre de los aeropuertos causa el cierre de los hoteles. El cierre de los hoteles hace que la demanda nuestra energética, que yo siempre pensé que era una de las fuentes más seguras de ingresos de ningún lado de toda la región de Latinoamérica en el tema eléctrico, de repente de un día para otro nos hemos encontrado que a medida que se iban los turistas, cuando se lanzó la cuarentena, la generación nuestra fue de un pico de 150, 160 megavatios a lo que es hoy, más o menos 50, 55 megavatios. Entonces eso ha causado una merma enorme en los ingresos nuestros. Obviamente bajó mucho el consumo de combustibles, pero el problema para nosotros era que teníamos obligaciones de compra de energía y de combustibles y tuvimos que invocar cláusulas de fuerza mayor para poder hacerle frente a esas obligaciones. Y eso, sin duda, lo veíamos como un tema pasajero, que creo que así va a ser, porque lo que empezó a principios o mediados de marzo, cuando se desata la ola de contagio y la cuarentena que se establece en el país, cuando vimos eso dijimos, bueno, esto va a durar quizá un par de meses, dentro de un mes más o menos, el país reabre sus aeropuertos y el turismo empezará a fluir de vuelta. Y eso, a la velocidad que va a venir, no sabemos, va a depender de varias cosas, cómo está la situación en los países que son los que mandan turistas, y después las líneas aéreas, cuántos vuelos habrá, la promoción que se le haga al país, que es muy importante que se haga bien y se dé un mensaje de que el país está libre del problema de coronavirus, que es un país que maneja bien los protocolos de cuidado y que no hay nada mejor para combatir el coronavirus que playas soleadas con palmeras y brisas. Cuando uno crea inversiones, especialmente en el mundo en que vivimos, uno tiene que asegurarse de que si yo hago una línea eléctrica necesito saber de dónde viene la energía. Si yo hago una planta que quema gas o petróleo, tengo que asegurarme las fuentes de suministro de gas o de petróleo. Nosotros cuando originalmente optamos por la idea de hacer una planta eléctrica y conectarla a nuestra red de suministro en la distribuidora del este, hicimos una línea de transmisión de 140 kilómetros, nos costó más de 40 millones de dólares en esa época, y la idea era de que la planta que nos iba a suplir una gran parte de nuestra energía estuviera cerca de los suministros de combustible, porque estaba en un puerto, la barcaza Sultana del Este estaba en el puerto de San Pedro de Macorís. Al hacer eso, como eran la dueña de la planta, era una empresa que era asociada a nosotros, pero no tenía los mismos accionistas,
se hizo lo que se llama un PPA, con obligaciones claras de suministro y de compra. Y bueno, eso fue una obligación que asumimos las dos partes. Hicimos la línea eléctrica y se establecieron normas internacionales muy claras de calidad de servicio, etc. Lo mismo pasó más tarde cuando cambiamos o adicionamos más generación y construimos una planta de alrededor de 80 megavatios en dos diferentes tecnologías, pero a gas. Y para poder hacer estas plantas y tener un precio estable en el suministro del gas, entramos en contratos a largo plazo de suministros de cantidades más o menos exactas del suministro de gas con la empresa AES. Y obviamente viene la pandemia y esas obligaciones se ven dificultadas por la incapacidad de poder vender la electricidad. Y así tuvimos que renegociar y fuimos muy bien tratados por nuestros suplidores y bueno, son cosas que pasan una vez cada 100 años, pero dadas las circunstancias hemos tenido que recurrir a eso. Bueno, digo, calculen que nosotros estábamos consumiendo el año pasado, en esta época, entre 150 y 160 megavatios. Y este año estamos consumiendo ahora mismo alrededor de 55 megavatios. O sea, estamos en la tercera parte. La demanda hoy es la tercera parte de lo que era el año pasado, en esta época. Creemos que para el año que viene se debe ir normalizando. Quizá no se recupere todo al mismo nivel que los años anteriores inmediatamente, pero la tendencia es a medida que las economías abren, a medida que la gente que está harta de estar en cuarentena empieza a querer viajar de nuevo, se toman medidas y protocolos de protección para todo el mundo, distancias prudentes entre personas. Todo eso va a ayudar a que nos demos cuenta que quizás no era tan grave el tema, sino que habría que proteger a los más vulnerables, hay que proteger a los que tengan más proclividad a sufrir de estas enfermedades o pandemias. Pero a la larga el tema se resuelve. El hombre siempre busca las soluciones. Y después va a aparecer en algún momento, en un plazo no muy lejano, van a aparecer las vacunas. Y las vacunas, hay 87 vacunas que están siendo desarrolladas, diferentes tipos de vacunas, y eso va a influir muchísimo en que el mundo se sienta más cómodo y más seguro de poder volver a la normalidad. Yo empecé trabajando cuando vine aquí por primera vez, o por segunda vez después de la universidad, empecé a trabajar con el presidente Balaguer. Y como una especie de asistente para política internacional. Yo le escribía informes diarios de política económica internacional. Todos los días le hacía un informe y él lo leía detalladamente. Y también era su traductor. Y pasan los años y un día él me pide que lo ayude con un tema delicado que era un señor que venía a hacer un trabajo de inteligencia, fuerzas armadas, estudio de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra. Era un almirante americano retirado que era muy amigo de Charles Bluhdorn, que era el chairman de Gulf and Western. Y bueno, ese señor, él le escribe el informe, yo lo llevo por todo el país. Balaguer me había pedido que me quedara al lado de él. Lo llevo por todo el país, yo tenía 25, 26 años, y él me lleva a conocer a Charles Bluhdorn. Y Charles Bluhdorn me conoce y aparentemente le caí muy bien y me
ofrece un empleo y me lleva a vivir a New York. Me contrata como su asistente para América Latina. Y de ahí empiezo una carrera en Gulf and Western que dura 10 años hasta que se muere mi jefe. Y yo voy ascendiendo en el escalafón jerárquico de la compañía y llego a ocupar eventualmente mi último cargo, era vicepresidente de la casa matriz a cargo del área internacional. Y él se muere. Cuando él se muere, mi vida en esa compañía se vuelve muy complicada y muy difícil y me voy. Y en ese momento, con unos inversionistas, compramos una propiedad que era de Gulf and Western, que era el campo más grande agrícola de Paraguay y era el campo de soja más grande, segundo más grande del mundo. En realidad teníamos 54.000 hectáreas, de las cuales 36.000 estaban en el cultivo de la soja. Soja, como no sé cómo lo dicen aquí. Lo que pasó fue que fuimos creando una serie de empresas locales y después vendimos algunas a unos socios que teníamos, le compramos acciones a otros socios que teníamos y bueno, el grupo se conforma, en el 2011 se crea la firma InterEnergy y InterEnergy empieza a crecer y yo pensé, bueno, no es bueno que yo crezca solamente en República Dominicana porque es bueno tener diversificación geográfica si algún día quiero ir a la bolsa o quiero atraer socios fuera de República Dominicana. Y empezamos a expandir la compañía, nos fuimos primero a Jamaica y a Panamá. En Panamá en el 2014 decidimos, primero yo participaba en la Fundación Clinton y en lo que se llamaba el Clinton Global Initiative, porque soy muy amigo del presidente Clinton. Y ahí hicimos un compromiso, porque lo que hacía el Clinton Global Initiative, o personas se comprometieran a hacer cosas que pudieran tener un impacto en el mundo. Y en la primera sesión del Clinton Global Initiative, en el año 2011, nos comprometimos a hacer inversiones en el sector renovables. Entonces yo ya había empezado hace muchos años con la idea de instalar en la República Dominicana molinos eólicos, molinos de viento. Y en un momento dado traigo al país unos 10 megavatios de molinos de viento para poder instalarlos en una zona que ya habíamos conseguido toda la permisología, en el este, en la zona de Cabo Engaño, el punto más oriental de la República Dominicana, donde sopla viento casi todo el día. Y los molinos llegan al país y se nos prohíbe instalarlos después que teníamos todos los permisos, por una objeción del Ministerio de Turismo, de la Secretaría de Turismo. Entonces, esos molinos estuvieron estacionados pagando más de $20.000 por mes en el puerto de Caucedo. Si usted volaba en un helicóptero, como hacía yo casi todos los días para ir a la capital, pasaba por encima de estos molinos que estaban acostados en el muelle del puerto de Caucedo. Y me causaban enorme dolor porque me decían que no podía instalar los molinos porque la Secretaría de Turismo los consideraba muy feos y que iban en una zona que nadie iba a ver de todos modos porque quedaba en la punta más oriental, donde no había ningún hotel cerca porque es demasiado ventoso ahí. Y bueno, resultó que después de 5 o 6 años que estuvieron ahí, nos permitieron
llevarlos a la zona de Juancho, cerca de Barahona, pasando Barahona, Juancho, Oviedo, esa zona. Y bueno, y ahí se instalaron, ahí están todavía generando, y fue el comienzo del proceso eléctrico del país. Entonces, eso se inauguró en el 2011. En el 2011 nos comprometimos a seguir haciendo desarrollo renovable en el Clinton Global Initiative, y en el 2013, diciembre de 2013, en una reunión en Miami, no, perdón, en Río de Janeiro, nos comprometimos a hacer un desarrollo eólico en Panamá, en una conferencia de la Clinton Global Initiative que se hizo en Río de Janeiro. Y bueno, desde ahí el compromiso que hicimos lo cumplimos, de 215 megavatios, el más grande de Centroamérica y el Caribe. En ese momento ya había entrado como accionista nuestro el Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional, y teníamos de socio también a Portland Private Equity, que era un fondo canadiense de inversión para el Caribe. Y bueno, fuimos desarrollando proyectos, después luego hicimos en Panamá el proyecto solar más grande de Panamá, que son 45 megas de corriente directa, 40 megas de corriente alterna. Después tenemos ahí en Panamá una planta térmica de 55 megas. Luego nos fuimos a Chile, donde compramos un parque eólico en el sur de Chile llamado Raqui Huachache, de 15 megavatios, y luego compramos una instalación de parques solares de 45 megas, de una firma llamada Greenergy. Y ahora estamos negociando la compra de un parque eólico de 50 megas en Uruguay. Estamos negociando para unas inversiones eólicas en República Dominicana. Y el objetivo que tenemos ahora es hacer energías limpias. Y por energías limpias me refiero a renovables o energías donde el combustible es limpio, como gas natural. Y para esos fines, después de 12 años, conseguimos poder cambiar una planta que quemaba diésel en la República Dominicana a que se nos permita cambiar la gas. Tuvimos que cambiar el PPA, hicimos una inversión con AES en la construcción de un gasoducto de 50 kilómetros que va desde Caucedo hasta San Pedro. Ahí somos inversionistas con un grupo local y AES en 50. Estamos ahora terminando la conversión de una planta de 300 megas a gas natural, y el futuro que vemos para nuestro negocio en la República Dominicana es ir a las energías renovables y energías limpias. Y ese es el objetivo que tenemos como empresa. Creemos que ahí es donde va el mundo. Y uno de nuestros grandes proyectos, de que yo tengo un especial cariño, es la conversión del transporte a vehículos eléctricos, sea el transporte turístico en autobuses o taxis, el transporte privado de vehículos eléctricos, para que tengamos menos contaminación ambiental y podamos de esta forma contribuir a que nuestros hijos y nietos estén en un mundo más limpio. Eso para mí es primordial,
Si yo tuviera más años por delante, me dedicaría a comprar la planta de Catalina y convertirla a biomasa, lo cual es muy factible, se ha hecho en Europa y se hace. Inglaterra cambió la mitad de su generación a carbón a biomasa. Y eso haría que pueden generar a bajo costo, pero daría una enorme cantidad de empleo y al cultivo de ciertas especies que son de rápido crecimiento en el trópico. Bueno, primero es la permisología. Hay que conseguir los permisos, hay que hacer las mediciones, hay que conseguir las interconexiones de la planta con el sistema, hay que ver el precio de venta, porque el precio de venta tiene que ser atractivo para el que te compra la energía y tiene que ser atractivo para el que te presta el dinero y para el que invierte su dinero. Entonces, es tratar de conjurar todo ese tipo de cosas se hace difícil. Pero hay especialistas, empresas que desarrollan proyectos. Nosotros ya tenemos en nuestra compañía una cantidad de expertos en energías renovables. Especialmente tenemos una señora española que vive en Panamá, que es nuestra jefa de renovables, que es enormemente calificada para hacer todo el proceso de desarrollo que requiere un proyecto de este tipo. Entonces, nuestra idea es llegar a los 1.500 megavatios de energía renovable. Para fin de este año tendremos más de 400. El coronavirus nos creó un problema serio porque estábamos en el proceso de un levantamiento de capital que se iba a dedicar principalmente a energías limpias. Estábamos en el proceso de hacer eso con un fondo muy grande de inversión de los Estados Unidos y estábamos a semanas de cerrar la operación y vino el coronavirus que afectó la valorización del activo más importante que tenemos, que es el proyecto, la compañía CPEM, que es la que suple al sector turístico. Eso nos demoró, no creo que nos haya destruido el proceso, pero obviamente al no poder darle un valor correcto ni aceptable para el que compra o para el que recibe la inversión, o para el que invierte, mejor dicho, decidimos posponer esa decisión. No conlleve una destrucción de la demanda del negocio. Eso puede tardar, yo diría, para poder volver a interesar 6 meses a un año. Puede ser, tan pronto se empieza a ver la recuperación, me imagino que ellos volverán a tener interés. Yo por mi parte creo que va a haber una recuperación, va a ser una recuperación que va a requerir de mucho esfuerzo, pero la recuperación va a existir. Nadie va a abandonar los 20.000 millones de dólares en infraestructura hotelera y aeroportuaria y de rutas, etcétera, que hay en la zona este de la República Dominicana. Partes de nuestra capacidad van a ser energía limpia o low carbon, bajos en carbono. Entonces, para llegar a las cifras más grandes, nosotros necesitábamos levantar capital, no deuda, capital. Con el capital se levanta deuda. Entonces, el apalancamiento permite hacer inversiones cuantiosas. Un parque eólico está costando alrededor de, hoy día, $1.100, depende de la ubicación, $1.100 el kilovatio, lo que quiere decir que un parque de 100 megavatios cuesta $100 millones. Eso normalmente se puede financiar
30-70 o 35-65. Entonces, si uno levanta $1.000 millones, puede hacer muchos parques solares, puede comprar muchas empresas. Lo bueno de nuestro grupo es que tenemos un equipo de gente extraordinaria, la mayoría muy capacitados en las áreas donde trabajamos, y lo bueno es que son todos más jóvenes que yo, así que tienen una larga vida por delante en su capacidad de manejo y de lo que van a hacer en esta empresa.